¿Qué tal, habitante de Tatooine? Vamos con la reseña del cuarto capítulo de Skeleton Crew, así que dentro intro. Aquí estoy con un té calentito porque hace un frío de narices. Estoy con la estufa ahí enchufada, si no, no podría estar en manga corta ni de coña. Ay, qué calentito. Vamos con la reseña. Bueno, en líneas generales el capítulo ha estado entretenido. No ha sido una maravilla, pero bueno, ha estado entretenido. Sí que es verdad que la trama no es nada novedoso. Han llegado a un planeta. Obviamente no iba a ser Atatín. Al final hemos descubierto que es otro planeta que se parece, o por lo menos estéticamente, y también en el nombre. Pero se trata de un planeta que está supuestamente destruido. No sabemos desde hace cuánto tiempo porque parece ser que están en guerra. El capítulo ha estado entretenido. Lo que pasa es que la trama en sí no es nada novedoso. La trama no es nada novedoso. Al final es la típica trama de dos facciones que están en guerra y a una de esas facciones llega un extranjero que hace cambiar de idea a esa facción y le hace pensar que quizá deberían acabar con esa guerra. Así que, como digo, la trama de este capítulo simplemente ha estado entretenida. Así que hemos tenido otra parte de descubrimiento, en la que hemos descubierto un poquito más sobre la trama de Atatín, aunque tampoco en realidad nos han respondido nada. Está pasando en los 3 capítulos anteriores, ha pasado un poco lo mismo. No hemos terminado de saber nada en concreto. Sí, nos dan pequeñas pinceladas sobre el planeta, sobre que está oculto, sobre que hay otros planetas, pero no terminan de explicarnos qué es exactamente lo que pasa con ese planeta. Pero bueno, vamos con lo que es el capítulo en sí. El capítulo comienza con el Onyx Cinder saliendo del hiperespacio y llegando a un planeta que parece ser Atatín. Luego veremos que no lo es, pero por lo menos exteriormente se parece. Vemos que hay esos satélites, aunque parece que no están en funcionamiento, lo cual ya nos hace dudar. Y también vemos que exteriormente tiene una capa de nubes que se pueden parecer a las nubes que han descrito los niños de Atatín. Una vez que la nave entra en el planeta y entra en la atmósfera, vemos que está surcando los cielos entre las nubes. Y sí que es verdad que ahí el CGI me ha chirriado un poco. He visto la nave un poco falsa, o las nubes, o las dos cosas, no sé. Creo que ha sido el único momento en la serie, creo, que de momento me ha chirriado el CGI. O sea que en ese sentido bien, pero sí que es verdad que en esa toma el CGI, si lo veis otra vez, veréis que es un poco raro. Vemos que la nave cuando está entrando se pone en piloto automático. Es como si la nave recordase que ya ha estado ahí y quisiese ir a algún sitio. El caso es que ese M33, no sé si queriendo o sin querer, por lo que vemos luego, desactiva el piloto automático y aparca donde él quiere. Una vez que llegan al planeta, aterrizan y los niños salen de la nave, y Yoda también. Y Yoda dice que el planeta, el aire le sabe como a ceniza. Los niños miran un poco alrededor y creo que es Neil el que se da cuenta de que ese planeta no es Atatín. Los niños deciden ir a investigar y Fern le dice a SM-33 que Yoda no puede salir de la nave, y SM-33 activa una especie de protocolo de niñera. Los niños salen a investigar y obviamente se dan cuenta de que ese planeta no es Atatín. Y KB recuerda que Kim le había dicho que había otros planetas, en concreto 9, 8 si contamos Atatín, que se parecían mucho a Atatín. Lo que no pensaba yo era que se iban a parecer tantos. Yo pensaba que los planetas a lo mejor tendrían una serie de recursos y que en ese sentido se parecían, pero parece ser que no solo se parecen en cuanto al planeta, sino que se parecen en cuanto a estructura. Me refiero sobre todo a la planificación urbana. Parece ser que las cosas, los edificios están más o menos, o incluso en el mismo sitio que en Atatín. Parece ser como si los 9 planetas hubiesen sido edificados adrede con una serie de estructuras similares o idénticas para algún propósito. Esto nos hace pensar que los 9 planetas fueron elegidos por algo en concreto y que se edificaron de la misma forma, con los mismos planos, para tener una misma función. Entonces cambiamos de plano y tenemos a Yoda que está rebuscando entre las cosas de los niños. Y vemos que entre las cosas de los niños hay una cosa que creo que todo el mundo ama, que es una flauta dulce. Esa flauta con la que cualquier vecino se pone a practicar Titanic durante horas y te revienta la cabeza. También tiene una especie de pelota que creo que es a la pelota a la que se refiere Neil cuando está hablando con Jaina, que le dice que juegan a un tipo de juego de pelota. Creo que puede ser esa pelota a la que se refiere. Entre las pertenencias también hay un pequeño holoproyector, que es una mezcla entre el holoproyector Jedi y esos holoproyectores que vimos en la serie de Mandalorian. En ese holoproyector podemos ver una escena de esos saltimbanquis que vimos en capítulos anteriores. Y entre las pertenencias Yoda encuentra lo más importante, que son los datarios. De hecho, para comprobar si son reales, los muerde como harían en cualquier película de piratas para comprobar si es real o si son de chocolate. Entonces aparece ese M33, lo coge por el cuello y le dice que es un polizón, y Yoda le dice, no soy un polizón, soy Yoda, ¿te acuerdas de mí? Y él le dice que estar otra vez en Atacran le altera los circuitos. O sea que ya conocemos el nombre del planeta en el que están, que no es Atatín, es At-Akran. Esto nos hace ver, aunque luego lo comprobaremos, que parece ser que esos 9 planetas se llaman de forma parecida, se llaman At
algo. Entonces John le pregunta a SM33 otra vez por Atatin y SM33 le dice que no recuerda nada. De hecho le dice la frase recurrente que lleva diciendo durante 4 capítulos de yo no recuerdo ningún Atatin. Y John le dice vamos a salir fuera para ver si se te refresca la memoria. Aquí se corta la escena y luego veremos cómo sigue su escena. Volvemos con los niños. Vemos que los niños están inspeccionando la zona y entre todos los escombros vemos un tranvía como esos que utilizan ellos para ir al colegio y también vemos una estatua bastante grande sin cabeza. Que me pregunto si esa estatua representará al supervisor de ese planeta. Que imagino que ese personaje sí que representará al supervisor de ese planeta porque el quitarle la cabeza le da como más misterio y tenemos todo el rato ese misterio sobre quién es ese supuesto supervisor. De hecho no sé si el supervisor del planeta Atatin será el mismo supervisor para los 9 planetas o cada planeta tendrá un supuesto supervisor misterioso. El caso es que de repente aparece un disparo de la nada que no sé si intenta darle a la estatua o a los pajarillos que hay encima de la estatua y aparecen unos críos preguntándole a los niños que quiénes son, que cuál es su bandera. La niña misteriosa le dice que son de la banda de los Troik y Wim le pregunta si son una tribu de niños que pelean contra adultos. Esta trama de una tribu de niños que pelean contra adultos ya lo hemos visto en muchas historias. Un ejemplo, aunque no es tan bestia, sería la película de Peter Pan, en la que los niños perdidos pelean contra los piratas que son los adultos. Como vemos, Peter Pan está siendo muy referenciado en esta serie. Mientras están conversando se oyen unos ruidos y la niña, que luego veremos que se llama Heina, le dice a los niños perdidos, a los de la tripulación perdida, que se escondan. Y le dice a nuestros niños que los que vienen son de la tribu de los Hatan. Esa tribu que aparece, los Hatan, parece que sí que son todos adultos y vemos que es un convoy con un tanque bastante grande que me recuerda a los tanques de las guerras clon. También vemos que al final del convoy van unos Eopis. Esos animales los conocimos por primera vez en La amenaza fantasma. Vimos a Qui-Gon Jinn montando uno de ellos. Después vimos un Eopi en la serie de Obi-Wan. Lo que sí que hemos visto aquí que parece ser que hay dos tipos de Eopis, o por lo menos yo creo que serán machos y hembras. Los Eopis sin cuernos serían las hembras, supongo yo, y estos Eopis que hemos visto con cuernos serían machos. Una vez que los de la tribu Hatan han pasado de largo, los niños de la tribu Troika llevan a los niños de Loning Cinder a su base. Y vemos que la base es un colegio, se dan cuenta porque el colegio es exactamente igual que el colegio de Atatin. Y una vez que entran dentro del colegio nos damos cuenta que en realidad no son solo niños, también hay adultos. Y entonces conocemos al general Strix, que es el que manda allí y que es el padre de Jaina. Entonces Jaina le presenta a los niños a su padre y cuando Jaina se refiere a Fer, Fer dice Capitana Fer. Esto ya se lo había recalcado a Yoda en la nave y vemos que Fer está todo el rato intentando imponerse y hacerse la valiente y la fuerte diciendo yo soy la capitana, soy la que mando, soy la que doy las órdenes, soy la que sé lo que estoy haciendo, pero luego más adelante veremos que en realidad no tiene ni puta idea y que en realidad está acojonada y que no sabe salir de las situaciones y se le está haciendo todo demasiado grande. Entonces el general Strix les pregunta que qué es lo que quieren y Fer les dice que lo que quieren es llegar a su planeta, a Atatin. Y Strix les dice que solo se relacionan con el exterior para intercambiar pieles por armas. Aquí vemos varias cosas, vemos por qué son tan importantes los Eopis, supongo que de ahí es de donde sacan las pieles. Pero aquí sí que vemos que esta gente sí que se relaciona con el exterior, no como Atatin. Esto se puede ver a que Atacran ya no está relacionado a esa gran labor o ha salido de ese sistema y el único planeta que sigue con el tema de la gran labor y que todavía tiene ese misterio sería Atatin. Por eso Atacran sí que se está relacionando con planetas del exterior, supongo que con los que los rodean. Entonces Jaina les dice a los niños de Loning Cinder que hay un santuario caído en el que hay una serie de coordenadas que podrían ser las que los llevasen a su planeta. Pero el general Strix, su padre, le dice que no los va a llevar allí. Yo creo que el general Strix ve a los niños y dice tengo más gente para unir a mis filas para luchar contra los Hatan. Y ahora volvemos momentáneamente con SM33 y con Yoda. Vemos que Yoda está sacando a SM33 de la nave para ver si SM33 consigue recordar algo más de Atatin, ya que como ha dicho que el planeta se parece, a lo mejor al ver ese planeta le vienen recuerdos del otro planeta. El caso es que cuando salen vemos que aparece una gente que luego veremos que son los Hatan. Yoda, que vemos que es una mezcla entre cobarde e inteligente, dice aquí no tengo forma de salir así que me rindo, haced lo que queráis conmigo. Y entonces cambiamos de plano y volvemos con los niños. Entonces vemos que los niños están entrenando, vemos a Fer que está disparando, que por cierto no da ni una, luego veremos a KB que sí que acierta todos los disparos, no sé si porque es medio robot, es un hibroide. Por otro lado tenemos a Neil que está con Heina y vemos que Neil no quiere disparar. Yo creo que Heina se piensa que Neil cree que esas armas son poca cosa y le dice pues vente para la azotea que te voy a enseñar un arma más grande. Entonces lleva a Neil a la azotea del colegio y Neil se da cuenta que allí es donde viven, tienen un pequeño poblado montado. Mientras están paseando por la azotea, Neil le pregunta a Heina que por qué están en guerra. Y Heina le dice a Neil que están en guerra porque los del otro clan, los Hatan, les han robado unos Eopis. Pero esa en realidad no es la respuesta que estaba buscando Neil. Heina le dice por qué están peleando ahora, pero yo creo que Neil le pregunta que por qué pelean, por qué están en guerra esos dos clanes. Neil se refiere más bien a cómo ha empezado esa guerra, y yo creo que Heina no lo sabe. Heina ha crecido en ese ambiente, siempre han estado en guerra, y los padres de sus padres han estado en guerra, y yo creo que ellos ahora mismo no recuerdan ni siquiera por qué empezó. El caso es que cuando suben a la azotea, Heina le dice a Neil que mientras estén pasando por ahí, que se coja un plato de comida para ir comiéndoselo mientras le enseña todo aquello. Y Neil, que es la cosa más adorable
del mundo ve a unos niños que parece que están pasando hambre y les ofrece su plato de comida. Al más puro estilo Aladdin. Heina, que ve la escena, se le ablanda un poco el corazón y piensa que pues a lo mejor hay otra forma de ver el mundo. Una vez que Heina le ha enseñado el cañonaco ese que tiene en la azotea, que a saber cuánto tiempo lleva allí, me pregunto de hecho si ese cañón lo han puesto ellos o si ese cañón ya estaba en el colegio, con lo cual si en Atatín también tienen un cañón en la azotea del colegio. Imagino que no, pero si lo tienen es como para preguntarse qué narices pasa con los que construyeron esos planetas. El caso es que después de enseñarle el cañón, tienen una conversación en la que Neil le dice que él nunca ha peleado, que la única vez que se ha peleado ha sido con su hermano pequeño porque le robó un transportador. Entonces Heina yo creo que cada vez va viendo más que la guerra no es lo único que existe en este mundo, que los niños también pueden jugar, no solo guerrear. Entonces Heina y Neil vuelven con los otros niños y el general Strix les dice que van a encabezar la ofensiva para recuperar los Eopis. Fer le dice que no hace falta, que gracias, pero el general Strix le dice básicamente que no es una opción, que lo van a hacer sí o sí. Entonces vamos a la escena esa donde está todo hecho escombros y el general Strix le dice a los niños que van a ser la avanzadilla, que vayan delante para ver qué es lo que hay. Y KB le pregunta a Fer que qué narices van a hacer para salir de esa situación. Le pregunta a Fer porque ella se ha autoproclamado como la capitana y los niños la ven como una autoridad. Pero vamos viendo poco a poco, de hecho con las caras que pone ya dice suficiente, que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Que igual eso de capitana o de ser la jefa o la que manda en ese grupo le viene grande. Y ya casi al final del capítulo, cuando pasa eso con ese M33, vemos que efectivamente que le viene grande y ya termina de explotar. El caso es que al final los niños acaban siendo obligados a andar por esa especie de pasillo de escombros que está lleno de niebla. Y entre la niebla se oye un ruido y vemos que de frente a ellos aparece Yod. No sabemos muy bien cómo, aunque luego nos lo explica, se ha escapado junto a ese M33 y ha conseguido liberar a los Eopis. Yod le entrega a los Eopis al clan de los Troika y el general le dice a Yod que pida lo que quiera, que se lo va a entregar. Y Yod le dice que quiere a los niños, pero deja claro que los quiere porque los necesita, se lo dice en toda la cara. Los necesito, no es que quiera ayudarlos porque les haya tomado cariño. El general accede a liberar a los niños y se lo entrega a Yod, ya que le debe una deuda. Él ha librado a los Eopis, pues yo te entrego a los niños. Y aquí vemos que la coraza de Yod se empieza a resquebrajar un poco, porque Neil le da un abrazo, Yod no se lo espera, también abraza a Wim, y tanto KB como Fer le dan las gracias y él le dice que de nada. Y aquí vemos como Yod como que se rompe un poco, no esperaba ese agradecimiento y creo que en cierto modo se siente agradecido de haberlos ayudado. Así que puede que este sea más o menos el punto de inflexión en el que Yod va a dejar de ser un buscavidas y un solo pienso en mí para empezar a pensar un poquito en los niños. Y entonces Heina, que se ha puesto de parte de los niños, gracias en parte a Neil, le dice a su padre que se han ganado el saber dónde está el templo caído, o santuario caído, como se llame. Heina lo guía hasta ese santuario caído y resulta que ese santuario caído es la torre del supervisor. O por lo menos en el planeta Atatín, esa es la torre del supervisor, supongo que aquí también. Heina, una vez que los ha llevado allí, dice que se va a separar de ellos y que va a volver con su tribu. Y Neil le dice que puede irse con ellos, que se puede ir incluso a su casa porque le ha pillado un poco de cariño. Pero Heina le dice que se debe a su tribu. Lo que sí que parece es que también Neil ha conseguido cambiar el chip de Heina. En la cena de la azotea, Heina le había dicho a Neil que cuando su padre muriera y ella heredase el puesto, ella iba a ser quien llevase a su tribu a la victoria. Pero iba a llevar a su tribu a la victoria mediante la guerra. Ahora le ha cambiado el chip y le dice a Neil que cuando ella sea el líder lo que va a hacer es intentar llegar a la paz. Y ya entramos en la última parte del capítulo en la que entran a la torre del supervisor. Una vez que entran a la torre, que está hecha a polvo, entran a un turboascensor que casualmente funciona. Suben en ese turboascensor y llegan a una sala enorme repleta de columnas. En el suelo hay una especie de grabados que no sé si es algún tipo de mapa estelar o por lo menos a mí me lo ha parecido. Se ponen a investigar alrededor y Wim limpia el polvo de una de las columnas y ve que en esa columna pone un nombre y unas coordenadas. El nombre que pone es At-Aitu y las coordenadas para llegar a ese planeta. Así que supone que en el resto de columnas también habrá nombres y coordenadas y se ponen a limpiar el polvo. Y efectivamente en el resto de columnas pone los nombres de esos 9 planetas que había dicho Kim. En cada columna pone el nombre de un planeta y las coordenadas para llegar a él. En una columna pone Atacran, en otro pone Atarisia, en otro pone At-Arabin y en otro pone At-Akoda. Si os fijáis, los nombres de los planetas tienen algo bastante curioso. Es que todos empiezan por AT y después por una palabra que empieza por A. At-Akran, At-Atin, At-Akoda, At-Arabin. No sé si esto tendrá un sentido dentro de la trama o simplemente es algo que han puesto porque sí. El caso es que Neil encuentra la columna que tiene el nombre de Atatín, pero qué casualidad que las coordenadas a ese planeta están destruidas. Y cuando se preguntan quién ha sido, quién ha podido destruir esas coordenadas, resulta que, plot twist, ha sido SM-33.
Entonces dan por hecho que no van a poder conseguir esas coordenadas, porque SM33 no para de decir que él no recuerda ningún Atatín, así que piensan que no van a poder conseguir las coordenadas de ninguna forma. Y entonces tenemos una conversación entre Fern y Wim. Fern está en una de las ventanas mirando al exterior y se pone a llorar. Wim se acerca y le dice que no tiene por qué llorar porque ella es una buena capitana. Y Fern le dice que deje de decirle eso, que no porque él diga que es una buena capitana, ella va a ser una buena capitana. Vemos aquí cómo Fern se termina de derrumbar y se le rompe ese esqueleto de chica fuerte, de chica que lo puede todo y que es la capitana y que lo sabe todo y que puede sacar a sus amigos de todos los problemas. Pero gracias a esa conversación, Fern tiene una idea. Se acuerda del droide de niñera que tiene en casa y se acuerda de que muchas veces lo reprograma para que su madre no le eche la bronca. En el primer capítulo vimos cómo Fern reprogramaba al robot y le decía al robot que tenía que decirle a su madre que ella había estado estudiando toda la tarde, cuando era mentira. Así que se le ocurre que como ella es la capitana, puede ordenarle a SM33 que recuerde todo sobre Atatín. Fern le dice a SM33 que se salte ese bloqueo y que recuerde todo sobre Atatín, y efectivamente recuerda todo sobre Atatín y se lía parda. SM33 recuerda todo lo que pasó, recuerda que fue allí con su capitán y con el resto de la tripulación y recuerda que el capitán le ordenó matar a toda la tripulación que conocía las coordenadas para llegar a Atatín. Así que ahora la única persona que sabe llegar a Atatín es el antiguo capitán de SM33 y en cierto modo SM33, solo que le había bloqueado esos recuerdos. Así que en cierto modo SM33 puede ser el mapa para conseguir llegar a Atatín. Pero el caso es que el antiguo capitán le había ordenado a SM33 que si alguien se intrometía en esos asuntos de Atatín, lo liquidase. Así que M33, que es muy bueno recibiendo órdenes, intenta liquidar a los niños. Entonces SM33 va a atacar a los niños y Neil, que está aparte, le tira una piedra y llama su atención. Así que SM33 va a atacarlo a él. Y en el último momento, George salta por los aires y consigue apagar a SM33 para que no liquide a Neil. Y Neil, el pobrecito del susto, se desmaya y se acaba el capítulo. Aquí se nos acaba el capítulo y ahora mismo tenemos a los protagonistas atrapados en Atacran. Imagino que la forma de salir de allí ahora mismo es SM33. Supongo que en el próximo capítulo conseguirán que SM33 no los mate y como se supone que SM33 sí que ha visto las coordenadas, conseguirá recordarlas y a través de SM33 podrán llegar a Atatín. Otra opción es que no consigan recuperar esa información del cerebro de SM33 y lo que sí que pueden hacer es utilizar la información de esas columnas para intentar ir a otro planeta. Se supone que los otros 9 planetas debería haber otra torre del supervisor y en esa torre del supervisor debería haber otras columnas exactamente iguales con información sobre cómo llegar a Atatín. Así que puede que en los próximos capítulos veamos a los niños y a George y a SM33 ir a los otros 7 planetas. Como decía al principio del vídeo, este capítulo me ha parecido más o menos entretenido, pero sí que es verdad que ha pegado un pequeño bajón con respecto al capítulo anterior. El capítulo anterior tuvo bastante acción y este no ha tenido tanta acción, sino más bien aventurilla. La aventura general del capítulo, como digo, es una copia de otras aventuras de otras series o películas. Y la información nueva que hemos tenido sobre Atatín tampoco ha sido tanta. También es verdad que se trata de un capítulo intermedio. Estamos a mitad de temporada y hay un pequeño valle. Esperemos que el resto de la temporada sea en subida. ¿Qué os ha parecido a vosotros el capítulo? ¿Os ha gustado? Dejádmelo en comentarios. Y por aquí voy dejando el vídeo. Como siempre, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos, compartid el vídeo si tenéis amigos a los que les guste este tipo de contenido sobre Star Wars y nos vemos muy pronto en las arenas de Tatooine. Que la fuerza os acompañe.